Hola, muchas bendiciones. Tengo que transmitir por segunda vez, ya que mi Instagram de mi teléfono se ha cerrado. Disculpen. A los que me van a ver, lo tengo que volver a hablar. Estaba hablando a la santidad de Dios. No sé qué pasó porque se ha ido. Espero que se pueda haber guardado el video. Mis amados, les digo que Dios no solamente es amor, sino también es santo. Sí, porque el Señor también juzga el pecado. Habla sobre el pecado en la Biblia, en la palabra está escrita. Sabemos que Dios es santo. Hace tiempo el Señor me corregía cuando yo entré a los caminos del Señor. Les digo, en el 2018 yo entré. Y en ese tiempo yo no conocía al Padre así abiertamente, pero el Señor creo que me decía muchas cosas. Hasta el 2020, me acuerdo, me hablaba y me decía, había muchas cosas, hermanos, que me van a escuchar en este live. El Señor me decía a mí, o trataba conmigo en un desierto cuando yo entré, acepté a mi Salvador, pero yo todavía no sabía. Entonces, como les digo, en ese año yo todavía recién entraba a los caminos de Dios, me había alejado y cosas así, había hecho cosas que yo no sabía porque era nueva. Y realmente cuando yo empecé a darme cuenta acerca de esto, bueno, ya me ayudaron también más adelante, pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decirles a cada uno de ustedes en este live es que para el 2018 yo era nuevecita, sí, recuerdo hace como unos 7 años atrás. Yo recuerdo que incluso voy a contar acerca de la religiosidad también que yo llevé. Llevaba una religiosidad tremenda. Entonces, realmente mi vida estuvo involucrada con el pecado, porque desagradaba a Dios de muchas maneras. No honraba a mis padres, no honraba a mi padre, lo trataba mal, me portaba muy feo, tiraba las cosas, gritaba, hablaba groserías. Eso no es una conversión real. Vivía religiosidad. El Señor me pasó de una casa, de mi casa a una casa, de lugares donde estaban las personas que tenían padecimiento de adicción, que habían salido de lugares de gente que había padecido, había hombres y mujeres, y obviamente yo como mujer obviamente me fui a ese lugar, me llevaron, busqué ayuda de una hermana, el Señor mismo me había llevado. Entonces ahí trató el Señor conmigo durante un mes y estuve así, tremendo. Entonces yo en ese tiempo estaba muy, no entendía nada. Bueno, el Señor me hablaba también por la boca de un pastor, que yo tenía un ministerio, que tenía que ser así. Me hablaba delante de todos para hablarme o corregirme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les digo esto, realmente cuando Dios empieza a tratar así como una persona, te corrige el pecado, porque el Señor no soporta el pecado, amados. Les digo, no solamente Dios es amor, el Señor me perdonó mi pecado hace muchos años. 2 años después también fue tratando conmigo, fue unas congregaciones, de congregación en congregación, que obviamente no voy a mencionar las congregaciones. Estuve ahí congregándome, bueno, supuestamente en un lugar. No conocía al Padre, conocía de su palabra, yo era súper religiosa. Estaba en pecado, estaba sucia y estaba muerta durante muchos años.
El Señor me sacó, cerró las puertas, sufrí muchísimo durante medio año, renuncié. Ya llevo tres años alejada, bueno, 3 años mejor, no alejada diría yo, sino que fue un propósito porque yo vivía en pecado. Vivía en un pecado, vivía en otro pecado, estaba sucia, me sentía como seca por dentro, estaba en una religiosidad tremenda, criticaba a mi prójimo, criticaba a una persona que el Señor había puesto. Y mira, decía, mira, este se pinta el pelo, mira, este es un hipócrita, está desnuda, mira cómo anda, mira cómo hace, mira, le miraba mil y mil defectos. Hasta que un día el Señor me hizo ver todo lo que yo estaba haciendo mal, estaba juzgando su manera de ser. Esa persona llevaba un proceso muy duro donde no tenía casa, no tenía un lugar donde estaba en una casa, pero así confiando en Dios, tenía un ministerio virtual en el que ella me hablaba, hablaba acerca de Dios, yo no podía entender, recién había salido de las cuatro paredes, en el que el Señor me estaba, ya me había sacado. Entonces ahí conocí a Dios, conocí, pero más abiertamente en el proceso lo fui conociendo ya de una manera personal, en el que yo estuve ahí en medio de un perseguidor como el apóstol Pablo, que antes fue Saulo, me tiraban, me insultaban, me hacían de todo, inclusive hasta pasaba frío, me perseguía, no podía orar, era terrible, casi me vuelvo hasta loca. Y cosas así por el estilo. En medio de ese proceso, inclusive hasta la noche, igual me cruzaba con eso. Y así era, me cruzaba con esa persona perseguidora que me estaba haciendo la vida imposible. Entonces, así era, mis amados, fue tremendo lo que yo viví. Les digo, fue algo que pasó. Yo tuve que pasar 2 años, o mejor dicho, un año, todavía creo que sigue el proceso. Mi religiosidad era tremenda, hasta porque estaba en pecado también. Eh, Realmente yo un día, como ya sabía que ella subía, me estaba guiando al Espíritu Santo y me estaba dando revelación por todo lo que yo viví, por el pecado del juzgamiento, el Señor utilizó videos para hablarme, con música, con todo, y sobre todo el video de la hermana Suani Sotomayor que había del juzgar y creo que del afán también, si no me equivoco, hablaba la hermana en videos en YouTube, y no era una casualidad porque yo estaba viendo esos videos, pero era después del pecado que yo había cometido. Mira, esto, el otro yo hice, confesé y dije, ¿sabes qué? Me decía, no tienes la culpa, yo te perdono. Y sentí la presencia de Cristo, Cristo de nuestro amado Salvador. Y en medio de ella me mandaba un adiós, sentía la presencia del Señor. Me decía, yo te perdono, esto y el otro, me decía. Me mandaba esos audios y mientras yo estaba escuchándolos ahí, me decía. Entonces ella me escribía, hablábamos, chateábamos, teníamos en común el reino, no es lo que piensan, Patri, me decía, la religión, todo el sistema fariseo, el eclesiástico, el sistema religioso que te prohíbe hacer uno mismo, que te prohíbe hacer las cosas que Dios no te prohíbe hacer nada, solamente Dios te cuida, que es otra cosa. Entonces ahí no estaba la presencia del Espíritu Santo. Me pasaba esa misma congregación 2 veces, no era seguido. Y bueno, ahí yo realmente mi alma luchaba por querer salir de ese lugar. Mi llamado ya estaba haciéndose evidente desde hace como que ya me daba cuenta acerca de la doctrina de hombre, que está escrito en la palabra. Obviamente yo no está escrito en la palabra. Yo no voy a hablar de algo que no está, obviamente, bueno, en fin. Yo lo que quiero decirles, darles este mensaje, que Dios es santo. Y conforme en medio de ese proceso me di cuenta una noche, creo así, hablándole también me decía, sabes que yo he sido una tonta, le dije, porque hice esto y te juzgué.
no te insultes, me decía. Pero ella, como era psicóloga, también criticaba su profesión. Criticaba todo, juzgaba todo, su vida. Pensaba que su vida era fácil, no tenía ni qué comer, inclusive mandó, había momentos en su familia también, un montón de cosas que yo no sabía. Era un matrimonio con el que yo hablaba, especialmente con Patty, igual que yo, se llamaba. Y así, cosas por el estilo, yo estuve hablando con ella. Em, Cosas por el estilo, mis amados, acá en Instagram y los que me van a ver, me van a escuchar en Facebook y en YouTube. Lo que estoy diciendo es una experiencia que yo viví con Dios acerca de la santidad. Yo cuando estaba en pecado, mi religiosidad, pecaba y decía, mira, a pesar de que yo dormía con falda y sentía una vergüenza acerca de la ropa que yo tenía. ¿Por qué? ¿En qué sentido? O sea, que yo me vestía por fuera, pero por dentro estaba seca y muerta como alguien que no tiene vida. Estaba en pecado, tenía orgullo, deshonra, arrogancia, necedad, me portaba todo tipo de cosas que una persona inconversa hace. Entonces, por dentro estaba, delante de los demás podía estar bien, pero en realidad cuando yo iba a casa y me cambiaba de carácter, todos los que me conocían me decían esto y el otro y el otro. Me, Realmente no me daba cuenta hasta que el Señor me hizo ver todo el error a través de una persona que el Señor usó. Y critiqué su vida, mira, esto es fácil, levanta todo. Es fácil para ella, decía, mira qué fácil y cómoda mientras que yo estoy sufriendo acá. Y graba reels, decía, pero un día no la podía ver. Y estaba ocupada, qué raro, decía yo. Siempre me llegaba sus programaciones en reel grabadas, me llegaba. Entonces, eh, un día recuerdo que dejó de hablar, lo digo hace 2 años, y le hablé, también prediqué acerca de la iglesia, ¿no? Le prediqué a la iglesia, mira, el pecado que era de juzgar la vida, sin conocer la verdad, sin saber la verdad, era que es un pecado. Entonces, yo recuerdo que era una tarde mientras yo comía, decía, esta tiene una vida fácil, pensaba, decía yo, mira cómo graba facilito en su casa, cómoda. Resulta que esa no era su casa, no era su casa, era un alquiler, un lugar rentado, ¿ya? Era un lugar rentado donde ella estaba, no era su casa. Yo decía, mira, hay hasta arbolitos, no, Patria, esta no es nuestra casa, ucha, más lo que había dicho, los momentos difíciles que ella estaba pasando mientras todo. Amados, estaba muy, muy mal delante de Dios, demasiado mal. Me tuve que arrepentir, pedirle perdón. En un proceso tenía que humillarme, tenía que pedirle perdón. Hasta hace poco también, por mi religiosidad. Entonces, y también que es también al mismo tiempo que estaba juzgando también la vida ajena. Entonces, la verdad es que era un hipócrita. Hipócrita, decía yo, he sido un hipócrita, perdóname, soy sincera, le dije en audios mientras hablaba con esa persona. Y había muchas partes en que yo, bueno, creo que me había salido del tema en que la verdad que yo estaba muy mal delante, estaba pecando contra la santidad de Dios. ¿Cómo así? Eh, la verdad es que yo fui descubriendo en el medio del proceso cómo era Dios realmente. Por medio de una persona conocí más de cerca a Dios. Un día mientras yo estaba almorzando, era cerca de la 1 de la tarde en mes de septiembre, recuerdo. Me decía, mira qué raro, ella siempre subía contenido a Facebook. Me decía esto y el otro, esto también andaba en una ceguera total tremenda por la causa de la religiosidad.
El Señor me estaba sacando de ese lado religioso. Ese lado religioso. Entonces me decía, ¿sabes qué, Pati? No he entrado porque he estado ocupada últimamente, me decía. Y me decía, es para traer conciencia que es un despertar, conciencia sobre tal cosa, sobre Cristo, de hablarle a mi familia porque mi padre se ha operado del cerebro, me decía. ¿Cómo? Decía. ¡Ah! Ahí me di cuenta que yo estaba criticando con la mente y yo caí en un silencio. Casi me pongo, ¿sabes qué? Pati, siento que quiero llorar, le dije. Llora, desahógate, me decía, desahógate, me escribía. Hasta ahorita lo recuerdo. Desahógate, me decía, desahógate. Estaba un buen rato en silencio, me sentía tan mal porque estaba pecando, estaba juzgando la vida ajena, cosa que ella en un audio, boom, cayó todo eso, dije yo, me di cuenta de la realidad en la que yo estaba juzgando la vida ajena y estaba dejándolo todo por el Señor, pagando un precio para que ella pudiera administrar el pueblo del Señor. Entonces ella también salió de un estado religioso en el que ella antes vivía. El Señor le mostraba, al igual que a mí, en medio del proceso yo viví muchísimas cosas. Hasta hace poco, amados. Les digo, ya este video va a ser breve, y les digo que también yo critiqué a una hermana en WhatsApp, que algunos de los contactos que yo me uní. Sí, ahí estuve juzgando y todo. Creo que lo voy a estar dejando en el video para que puedan saberlo. Ahí también ese día lo subí. Realmente yo estaba juzgando y también igualito que Patri, ¿no? Igual que como les acabo de contar, que también pasaba una vida difícil, decía, esta se cree santa y seguía siendo farisea. Hasta que le pedí perdón. En medio del proceso me di cuenta. Y tenía que seguir confesando, hasta ahí le pedí perdón, le confesé, le mandé un audio y ella me perdonó y me pude limpiar. Y tuve que seguir confesando, me acordé, hoy tuve que volver a confesar mi falta de hace 4 años atrás. Estaba pensando mal, estaba viendo las apariencias, estaba pecando, estaba juzgando, estaba pensando mal, hasta que solté el peso, ya pasaron varios días. Fue por causa del arreglar de mi parlante que se malogró. Y bueno, yo pensaba muy mal de esa persona, que era malo, ¿ya? Y le confesé, mira esto, hice esto. Ya ella se daba cuenta que yo estaba dejando una cara, que ya me había liberado, ya porque el Señor ya me estaba, el pecado ya me fastidiaba, ya era como que ya no aguantaba el pecado. El Señor me estaba procesando y hasta ahorita tengo que seguir todavía porque me había enojado con una persona. Decía, esta es una estafadora, es una mentirosa, no voy a volver a confiar en más. Estamos en los últimos tiempos, sabes que no se confíen, pero en un mal sentido. No en un sentido de edificar, sino de criticar, de juzgar. Y realmente estaba muy mal yo, hasta que me di cuenta, ¿no? De la verdad. Y me di cuenta, ahora realmente uno tiene que pedir perdón, humillarse. Por varios motivos. Hay personas en que yo estaba pensando mal. Por causa de ese mal. Estaba muy mal delante de Dios. Les digo que en ese momento, todos esos momentos en que también yo me dijo que también, en el que yo me quedé a solas y me liberé ese día, amados. Ese día el Espíritu Santo se manifestó en la vida de mi padre, después de que yo me liberé, hace 2 años atrás. Saben que el Espíritu Santo escucha atentamente cuando una persona está hablando. Él no se mueve como nosotros. Yo sentía una liberación, podía ver más claramente lo que la otra persona estaba sintiendo. ¿Cómo haces eso?, me decía mi padre. A ver, hazlo otra vez, me decía.
Pensaba que era yo, si no era, es que no se trataba de mí, era Dios el que estaba manifestándose ahí. Entonces, después de esa liberación, poco a poco fui descubriendo muchísimas cosas, pero más de cerca de lo que no conocí en las congregaciones cristianas. Más de cerca fue tratando al Señor conmigo, pero por causa de la religiosidad del pecado, era un trato personal. Yo estuve muchos años así, muy mal delante de Dios, a través del enojo también que me enfermé, que es por causa del pecado. Tomé conciencia ese día y dejé de enojarme como ahora. Entonces, amados, lo que estoy diciendo ahorita, ya voy a terminar el live, es algo serio, amados. No solamente Dios es amor, que sí, Dios te perdona. A mí me ha perdonado mis errores, me ha perdonado mis pecados, pero también Dios es santo. Les digo, yo tropezando con el pecado, después de deshonrar a mi padre, uno de los 10 mandamientos, ese día cambió. Bueno, está en medio de un proceso, me di cuenta. Ahí me di cuenta de la santidad de Dios. Dije, inmediatamente escribí en mi cuaderno, dije, Isaías 1:18, Dios es santo. Me di cuenta que era santo. Después de lo que escuchaba de la hermana Noelia, decía de las cosas santas de Dios, que Dios era santo. Dios es santo, puro, inmaculado, limpio. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? No estoy negando. Escuchen bien los que han escuchado a Dios a través de la gracia de Dios, porque yo he sido levantada de ese fango donde yo estaba. No digo que Dios, y no estoy diciendo que Dios no sea amor, porque sí lo es. Pero también Dios es santo, es justo y santo. Tienen que ver esto y abrir los ojos. Cosa que yo también decía, no, esto no es. Y a pesar de todo, yo andaba ciega. Tropezando, me di cuenta. Cometiendo errores, me di cuenta de todo. En medio del proceso que hasta ahorita Dios me está puliendo, me está purificando, me está guiando. Está haciendo que a través de mis errores yo me pueda dar cuenta de todo lo malo que llevaba durante años y años y años en mi corazón. Tener esa mancha de pecado que era cosas que desagradaban al Padre. Y les digo, esto es serio, amados. Con las cosas de Dios es seria. El Señor me decía, por medio de la palabra, creo que me había olvidado de decirle esto, ya voy a terminar. En el 2020, ¿sabes qué? Lo siento, me decía, lo siento, yo tenía que tratar así contigo. Por causa del pecado me estaba disciplinando. Mira, ¿por qué me venía esto? ¿Por qué me venían los ataques? ¿Por qué mi mamá, bueno, no quiero repetirlo, me pasaba esto? Por tu desobediencia, me decía. Por eso te viene este tipo de cosas. Por eso es que me venía este tipo de cosas. Entonces yo les dejo esto a cada uno de ustedes. Y realmente quiero que ustedes sepan de la verdad. Entiendan que Dios es santo. Dios es santo, amados. Este es el breve testimonio que yo voy a estar dejando. Espero que se me pueda escuchar. Sí, cuídense mucho cada uno de ustedes.